Y perdónenme la petulancia, pero es que estoy probando porque tengo planeado transmitir todas las noches, aunque sea media hora. El tema de Cuba es un tema inacabable, es del nunca acabar. Y decidí tomarme el día para empezar a hacer pruebas, porque si no lo hago y no me tomo el día, pues nunca lo puedo hacer, porque tiempo nunca voy a tener y trabajo voy a tener la vida toda la vida. Y si nos ponemos a trabajar y a trabajar, dejamos pasar la vida trabajando. Y al final el trabajo no más sirve para comprar cosas y para disfrutar lo comprado, lo vivido o lo trabajado, ¿no? El trabajo no sirve para nada más. Yo recuerdo una tarde que la que más sabía, abuela Caridad, me decía: hijo, mientras tú en este mundo digas mentiras, no tienes enemigos. El día que tú comiences a decir la verdad, te vas a echar de enemigo hasta tu propia familia. Entonces, a partir de ahora que yo empiece a transmitir en vivo por esta plataforma o por la que me transmita, es que yo voy a saber de verdad quiénes son mis verdaderos enemigos. Por eso fue que yo me puse la máscara desde un inicio. Porque cuando tú vienes a atacar y afectar intereses, entonces tú tienes un problema muy grande en la vida. Los supuestos amigos de tu causa se van a convertir en tu enemigo. Y los enemigos, confeso, los enemigos conocidos, pues redoblarán contra ti sus ataques. Entonces estoy haciendo pruebas para ver cómo queda el audio, la transmisión, la gente que me está ayudando. Estoy haciendo trabajos en el patio y hay una mosquitera horrible. En esta zona, en esta época del año hay una mosquitera horrible. Entonces debería yo tener un humazo ahí para matar mosquitos. Porque de nada hago con usar un repelente si al final el repelente me protege a mí, pero siguen los mosquitos en el patio dando leña. Como la otra vez que quemé la soja. Entonces aprovecho el momento para tocar ciertos asuntos que me han quedado pendientes a lo largo de la historia. Alguien me dice: maestro, hable de la muerte de Camilo. De la muerte de Camilo no sabemos nada. Sabemos que lo mandaron a prender a Ubermato porque hubo una rebelión en el cuartel del ejército rebelde en la provincia de Camagüey, donde Ubermato era el gobernador militar, en la guarnición Ignacio Agramonte. Y los oficiales subalternos Ubermato se rebelaron por el rumbo que iba cogiendo la revolución, un rumbo hacia el comunismo totalitario. Por un lado, Fidel salía en la televisión y juraba que su revolución era tan verde como las palmas, y por el otro iba poniendo en los principales cargos políticos del naciente gobierno y en la nueva sociedad a los comunistas declarados y conocidos de la sociedad cubana, de aquel partido comunista que fundó Carlos Baliño, Julio Antonio Mella, en el año 1925, y que luego en los días de la constituyente del 40, como querían competir por el poder político, entonces se cambiaron el nombre a sugerencia de Batista y se pusieron Partido Socialista Popular, que era el mismo que apoyó a la gente en el ataque a Palacio y que luego fundó un frente guerrillero en el Escambray, que lo dirigía Félix Torres, el presidente del Partido Comunista. Y así fue como se fueron colando dentro de la sociedad los comunistas, y viendo el rumbo que ya llevaba aquella revolución hacia el totalitarismo, la gente que combatió empezaron a disentir, y por eso es que viene la revuelta en Camagüey. Entonces manda Fidel a Camilo Cienfuegos allá, porque Camilo era el jefe del ejército rebelde. Ya Fidel había fundado el Ministerio de la Fuerza Armada y había puesto a su hermano Raúl como ministro de Defensa. En aquel histórico discurso donde dijo, y lo promuevo a él no porque sea mi hermano, sino porque tiene cualidades excepcionales de revolucionario probadas.
Ya todo venía cocinándose. Y no creo que la traición se cocinó al inicio de la revolución. Yo creo que la traición se cocinó desde que ya ellos estaban en México o algo así. Después que él se reúne con el presidente Prio en la frontera, que Prio le da los 50,000 famosos dólares del famoso maletín, y que le dice que va a enviar reclutas a México y que Fidel se pelea con él y no permite que la gente de Prio vaya y se una a la expedición del Granma. Parece que ya él ahí se dio cuenta de que todo esto iba a desembocar en un pacto político con las fuerzas políticas del país, y eso a él no le convenía. Por eso se distancia y se enemistó con Prio, el hombre que le dio la grande suma de dinero. Y por esas cosas es que tiempo después, cuando ya triunfa, se empieza a llenar de comunistas el gobierno, porque Raúl Castro era un comunista confeso. Ya había ido, creo que a Checoslovaquia, al Congreso de la Juventud y los Estudiantes, y era el delegado de allá. Él fue por Cuba. Como mismo Fidel en el 48 estuvo en el Bogotazo, cuando el Congreso de la OCLAI, de la Organización Continental de Estudiantes Latinoamericanos, allí cuando matan en Carrera y Séptima a Jorge Luis Eliezer Gaitán, aquel líder de izquierda, que su muerte desembocó en la Guerra Civil de Colombia. Luego aparece Marulanda, Carlos Castaño, Raúl Reyes y todos estos grandes asesinos que durante 40 años asolaron a la nación colombiana con el narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas comunistas de izquierda. Entonces, mandaron allá a Camilo. Camilo habló con Ubermato, según cuenta Ubermato en su libro Cómo llegó la noche. Y allá se dan un abrazo, porque Ubermato se huele que Fidel lo había mandado para que la tropa de Ubermato matara a Camilo, pero Ubermato se lleva la jugada y le dice: bueno, yo como jefe del ejército y tú subordinado a mí, te tengo que prender y mandar a La Habana, allá nos vemos en La Habana. Y lo mandó a La Habana. Y cuando llegó a La Habana, Camilo sale del aeropuerto, de un aeropuerto privado de Camagüey, la noche del 27 de octubre, lloviznaba. Y el avión salió y le pasó como el globo de Matías Pérez hasta el sol de hoy. Hay varias versiones. Una versión es que se dice que esa noche la gente de Cené en Casa Regueira lo mató y lo enterraron por allí cerca de la pista, y que sobre su pista construyeron los cimientos de un semiinternado. Otros dicen que después de despegar, despegó un Sea Fury inglés de la Marina con el cañón 30 desenfundado y que volvió sin municiones. Otros dicen que un pescador en el puerto de Casilda, al sur de Cuba, en Trinidad, vio como un avión fue abatido por un avión de guerra que no supo decir de dónde venía ni quién era, y que cayó al mar, y que otra embarcación recogió los restos del avión y a las personas abatidas. Otros dicen que se tiró en Varadero, en un pequeño aeropuerto, y que allí el comandante Juan Almeida Bosque, Fidel Castro, Raúl Castro y el llamado Aragonés tuvieron a Camilo 3 días preso, mientras el pueblo salía a buscarlo, y Fidel aparecía en la radio dando una arenga de dolor y luto por la desaparición del legendario comandante habanero. Y que allí en una discusión Fidel lo acusó de traición, y él le dijo: pero dime, ¿qué puta fue la que te dijo que yo te traicioné, Fidel? Y entonces el Aragonés, que era capitán en esa época, le dijo: Fidel, vamos a acabar con este circo. Y cogió una pistola 9 milímetros y fue para allá y le dijo: oye, por traidor el pueblo de Cuba te ha condenado. Y Camilo le dijo: tú me vas a tirar aquí en los testículos. Y le tiró ahí y después lo acribilló a balazo. Otros dicen que en la Ciénaga de Zapata cayó y que allá lo enterraron. Félix Jaime, que fue comandante del ejército rebelde, declaró años más tarde en el exilio que él estuvo presente cuando el incidente del Aragonés, Fidel, Raúl, el comandante Juan Almeida Bosque en Varadero. A ciencia cierta no se sabe lo que pasó,
Lo que sí sabemos es que fue un crimen perfecto, si fue un crimen. Por el rumbo que tomó el sistema totalitario y totalitarista de la revolución, podemos sospechar 99% que lo eliminaron. Lo eliminan porque después que se fundó el primer gobierno revolucionario, el primer gobierno que encabezó lo mejor de la sociedad, la intelectualidad y la profesionalidad cubana. Ahí estaba, en ese primer gobierno, Felipe Paso, que fue el presidente del Banco Central de Cuba durante años, el hombre que mantuvo la economía cubana creciente y floreciente a un 4 o un 5% cada año. El hombre que mantuvo la superioridad monetaria cubana de 2 centavos por encima del dólar americano. El hombre que convirtió la moneda cubana en un cheque pagadero cambiable y reembolsable y depositable en cualquier banco del mundo, incluyendo en el Vaticano. Ahí estaban los mejores de la sociedad cubana, que conformaron el primer gobierno revolucionario, donde nombran a Manuel Urrutia presidente interino de la República, hasta que pasaron los famosos 18 meses que Fidel había prometido para hacer las elecciones nuevamente, para que los partidos políticos se organizaran, para que se convocaran a las elecciones, para restituir el Tribunal de Cuentas Constitucionales y establecer y restablecer la funcionalidad de la Constitución del 40 y su poder social, que había sido truncado por el espaldarazo a la República el 10 de marzo del 52. Después que él no se pone de acuerdo con el gobierno y con los miembros del gobierno, con Carlos Franco y todos los que estaban allí, para no citar nombres, no hacer largo esto, él renuncia, hace un paripé que renunció, porque él quería que le regalaran los millonarios las tierras para regalárselas a las 10.000 familias campesinas. Después quería que los ganaderos del Camagüey, que compraban todos los años los terneros que ya tenían un año, ya no eran terneros, ya eran años, quería que los pagaran más caro. Los ganaderos le decían que no, porque la roba de carne valía tanto, porque cebarlo costaba tanto. Y los caprichos desde el principio. Entonces él renuncia al gobierno y hace un paripé, y todo el mundo para el palacio, que Fidel renunció, y toda la gente: no renuncia Fidel, que renuncien ellos. Y él disuelve el primer gobierno, como era el primer ministro, y se había roto el orden constitucional, y Urrutia era presidente interino, el mismo magistrado, el magistrado del Tribunal Primero en Santiago de Cuba, que lo defendió en la famosa causa 1 del 53, y no como dice la historia de ellos, que él se defendió y que patatí. Todo eso es mentira. Él hizo un alegato en su declaración, pero quien lo defiende a él es Manuel Urrutia, que es el primer magistrado del primer bufete de Santiago de Cuba. Por eso él lo nombra presidente interino de la República, a su triunfo y ascenso al poder. Y él renuncia al primer gobierno y forma aquel show terrible. Y el pueblo al fin, un pueblo que venía arrastrando los errores de la pobreza desde los días de la colonia, una población mayoritariamente negra, marginada en los barrios, en los solares de La Habana, que se fue cambiando con el tiempo después de la Guerra Civil Española. Se dejó engañar, él los engatusó y empezó a darle lo de los ricos a los pobres, y el pueblo se prestó para eso. Pueblo al fin que no sabía. Los ricos que tenían la plata se fueron, dejaron embarcada a la población que no tenía nada, y dejaron al pueblo de Cuba a merced de los intelectuales que apoyaron a Fidel y de Fidel Castro. Y hasta el sol de hoy, la historia que todo el mundo conoce. ¿Qué pasó con Camilo? Deducir que lo mataron es lo más sensato y probable, pero no hay prueba, porque ese sistema no comete errores. Recuerda lo que yo siempre he dicho: es una mafia en el poder. Ellos no son ni gobierno ni son revolucionarios, ellos son unos mafiosos vestidos de revolucionarios en un gobierno,
que han gobernado a Cuba a sus anchas, que no están ahí por dinero y no están ahí por vivir bien, aunque viven como jerarcas y marajá. Ellos están ahí por el poder que tienen de que todo les pertenece y todo es suyo. Entonces ellos no tienen necesidad de robar para comprarse un hotel, porque todos los hoteles son del Partido Comunista y de todos los que apoyan al Partido Comunista. Por eso te digo que la sociedad cubana está desposeída, no tiene nada. Y por ese mismo empobrecimiento a la cual el régimen lo ha sometido, es que lo han podido someter y gobernar. Por eso le tienen tanto miedo a la empresa privada. Porque el cubano le dan una licencia para vender fritura y enseguida inventa la fritura de piedra o de polvo de tierra. Y comienza a levantar porque es un ser emprendedor, lleno de deseos, de ansias de prosperar y de crear. Entonces, la receta, la solución de todos los problemas sociales está. Y el pueblo de Cuba sabe cuál es el problema. Sabemos a ciencia cierta cada día, con sobrada elocuencia y con hechos probados y palpables, cuál es el problema que el pueblo de Cuba enfrenta. Una tiranía totalitaria, con una forma de gobierno brutal y una economía absurda, diseñada para empobrecer y no para crear riqueza. Eso lo sabemos. Entonces, desgastarnos aquí en el mismo tema, de que si le dieron 4 palos a Chucho, de que si Cativo está preso, de que si la mujer de Ferrer vino a hacer una denuncia, ya sabemos todo. Ya sabemos cuál es el problema. Ahora tenemos que trabajar a partir de ahora, de hoy, en la solución al problema. ¿Y quién tiene la solución al problema? La solución al problema, la solución al hambre que pasa una familia, no la tiene el niño que pasa el hambre. La tienen los padres, que son los que pueden trabajar, que son los que pueden salir a buscar el pan, porque la biología y la sociedad los capacitó para eso. Entonces, el pueblo de Cuba no tiene la solución a su problema. La tienen los que tienen con qué solucionar. Y el problema debe comenzar a dársele solución a partir de una convocatoria en las redes sociales de todos los que tienen poder de convocar. Los que todos ustedes conocen, los que tienen miles de seguidores ahí, que están más para el chisme y para el brete que para solucionar los problemas de la nación. Entonces, yo te digo, no hay nada más sagrado para un hombre que ama a su patria que el problema que su patria padece. Ahí está el caso. Tenéis como ejemplo el problema de Bukele en El Salvador. Y cada vez que yo veo el problema de Bukele, me veo a mí reflejado en eso. Me veo a mí aquí pidiendo like, suscríbete al canal, toca la campanita y comparte la directa para que te llegue la notificación. O compra gracias o compra estrellita. De este lado de acá, usted no va a oír nunca al enmascarado, al encapuchado, a la capucha, al hombre sin rostro pedir like ni view. En esta vida el que merece no pide. Si usted quiere compartir el mensaje para que le llegue a otro, pero no vamos a hacer negocio aquí, ni vamos a promocionar negocio, porque no es la intención. La intención es que nuestra voz se haga sentir, para que tú le exijas a ese otro que tú sigues tan vehementemente que hay un problema que se llama Cuba y que en manos de todos nosotros, los que convocamos, los que hablamos en las redes, tenemos el poder para cambiar los destinos y la suerte de nuestro pueblo. Eso es lo que yo vine a hacer aquí. Llamarlos a todos a capítulo, convocarlos. Y me voy a incluir yo. Y yo voy a dar mi cuota de cooperación cuando llegue la hora, cuando sea una cosa seria y bien ordenada y administrada con justicia. Yo vivo de mi trabajo y no me opongo a que nadie viva de lo que se gana aquí. Pero lo primero para todo el mundo aquí tiene que ser Cuba, su gente, su problema y su dolor. De lo contrario vamos a seguir siempre en lo mismo. Porque no se puede hacer dinero con el dolor de un pueblo que ya no haya
a qué santo clamar, ni para dónde coger, ni qué buscar. Ahí vi a la viejita. Dice, somos el team hambre. No el team hacer, el team hambre. Y tú ves la aparente calma de las autoridades cubanas y tú los ves calladitos. Y ellos hacen como que todo en el país está funcionando normal cuando hay un llanto y un dolor y una desesperación enormes. Y la famosa votación, elección, eso es un test, una prueba que están haciendo para medir el termómetro social. Ahora, vaya usted a votar o no vaya, no importa. Da lo mismo que vaya a votar como que se quede en casa. Da lo mismo que vote por todos o que anule la boleta. Da lo mismo que escriba 300.000 cosas en contra del gobierno. Al final de la jornada, eso no lo va a ver nadie. Lo que se cocine allí solamente se lo va a comer el PSC y ellos van a manipular la cifra, el número de electores, los concurrentes a las urnas y van a decir lo que les dé la gana al Granma, porque no hay una manera distinta de probarlo. Los quiero mucho y se me cuidan, ¿ok? Bye.